Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de saludarlos a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla Globalización Post-COVID, auspiciado por MBA for the Americas. En esta oportunidad tengo el honor de poder presentarles a nuestro expositor, Mauricio González, en esta charla que nos va a dar hoy día, que le llamamos Globalización Post-COVID, auspiciado por MBA for the Americas, como les contaba. Mi nombre es Alejandro Ipinza, yo soy el jefe de admisiones de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y en esta oportunidad, como les decía, tengo el honor y el agrado de poder presentarles a ustedes, a todos nuestros asistentes, a Mauricio González. Mauricio González se desempeña como profesor de práctica en la Escuela de Negocios A.B. Freeman de la Universidad de Tulane en Estados Unidos, donde además tiene el cargo de director ejecutivo del Instituto de Negocios Internacionales Goldring. Con anterioridad, Mauricio fue decano de la Escuela de Negocios para la región norte del Tecnológico de Monterrey en México. Mauricio González tiene más de 30 años de trayectoria y experiencia como profesor y consultor, así como también gestionando procesos universitarios. Está especializado en temas globales y conciencia de las empresas modernas. Mauricio González se ha desempeñado como miembro del consejo de AACSB entre 2012 y 2015 y particularmente en el año 2012 fue parte del Consejo Latinoamericano para esta organización. Él además se ha desempeñado en el directorio del Hub Digital de la ciudad de Monterrey entre 2018 y 2020. Tengo el agrado entonces de dejar con ustedes a Mauricio González. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Alejandro, un gusto saludarte. Un placer estar con ustedes y, como siempre, con nuestra hermana Universidad de Chile y la Facultad de Negocios y Economía. Pues estamos felices de poder compartir este webinar con ustedes y también pues me dio mucho gusto ver los videos de este gran programa que hemos fundado juntos hace ya casi 20 años, el MBA for the Americas, y me honra mucho también poder ser parte de esta relación. Quiero preguntar a ustedes si se escucha bien. Yo por lo menos te escucho muy bien. Yo me imagino que el resto de la audiencia, no sé si técnicamente... Le pido a Nicole y a los demás que están por ahí conectados que si no se escucha bien me manden un mensaje. Y bueno, pues comenzamos. Buenas tardes, Santiago, y buenas tardes al resto de la República Chilena. Buenos días, Nueva Orleans. Yo estoy aquí con mi segundo café del día, llegando a la oficina hace apenas una hora. Y bueno, es un placer, es un gusto estar con ustedes y para mí es fascinante tratar el tema de la globalización y tratar el tema de la globalización en una época como la que estamos viviendo, pues es sin dudar a dudas, yo creo que un contexto histórico por una serie de razones. Una serie de razones que voy a explicar durante los siguientes 30, 40 minutos y por favor, si alguien tuviera alguna pregunta, le pido a Alejandro, quien vaya a moderar, que me interrumpan y me lo digan. Porque fíjense, venimos de una era que voy a explicar con más detalle en un momento del presidente Trump en los Estados Unidos, y ustedes en Santiago y en el resto de la República Chilena dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Trump con la globalización? El papel de los Estados Unidos a lo largo de la historia, los últimos 80 años, ha sido fundamental para entender el mundo global en el que estamos viviendo. Un presidente antiglobalización de los Estados Unidos obviamente trae mucho daño a los procesos. La crisis económica de 2008, otro acontecimiento que elevó el proteccionismo. China creciendo. Y hoy día la pandemia que hemos vivido los últimos, bueno, casi todo el año 2020, y la reciente elección de Biden como presidente de los Estados Unidos viene a dar una vuelta, un vuelco de timón en todo lo que habíamos estado viviendo en este país donde me toca a mí vivir, que es los Estados Unidos. Entonces, dado este contexto y hablar del futuro, es lo que voy a hacer, pero déjenme compartir esta presentación que tengo aquí. Creo que ahí se ve la presentación, ¿es correcto? Sí, se ve bien.
Se ve bien. Perdón, la diseñé en inglés por razones obvias de que en este país es donde hago toda mi práctica docente, pero voy a ir platicándoles en español. ¿Y qué es lo que tenemos para hoy? Bueno, yo quiero hablarles de la situación actual, el contexto que estamos viviendo, que ya mencioné. Quiero hablarles de un acontecimiento histórico que voy a ser muy breve, pero yo no puedo hablar de globalización sin entender dónde está la globalización en el mundo moderno, que es el mundo que estamos viviendo, y por moderno en la historia de la humanidad me refiero a los últimos 70, 80 años. También tengo que hablar del desorden económico mundial, que es otro acontecimiento histórico. De nuevo voy a ser muy breve, pero esto viene a cuestionarnos si el proceso del capitalismo y el proceso de globalización es el correcto en el mundo. Y después pues voy a hablar de la situación post-COVID, obviamente haciendo algunas menciones de la reciente elección de Biden y lo que esperamos en este país y lo que yo espero para las relaciones internacionales con un presidente como Biden en los Estados Unidos. Muy bien. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, estamos experimentando la peor pandemia en los tiempos modernos. Hace 100 años tuvimos la fiebre española, fue devastadora. Hoy día estamos viviendo una pandemia con un alcance realmente global, en parte debido a toda la interconexión de comunicaciones, de transportes que tenemos. Y también, pues debo de reconocer en todo este contexto que también toda la parte de globalización, de comercio, pues están en una fase de paralización en el sentido de qué es lo que va a venir después. Y dado todo esto, bueno, pues quiero mencionarles lo que ya hice referencia hace un momento. Ya desde hace años estamos viviendo lo que en el mundo hemos llamado la deglobalización, la no globalización, la marcha atrás en el proceso global. 2008, la crisis que tuvimos ocasionada por esa burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos que arrasó a varios países. Bueno, esa crisis económica trajo un modo proteccionista a muchos de los países. ¿Por qué? Porque es obvio, tienes que defender tu economía. Los ingleses, además de Barcelona y Escocia en Europa, pues, pero el caso más movido es Brexit, es la salida de Inglaterra de esta Unión Europea, que también nos conmocionó allá por 2016. Una guerra comercial de los Estados Unidos con China y también un China creciendo en todo momento y gobiernos populistas en tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo. Menciono dos: el gobierno populista del presidente Trump, y menciono el de mi país, el gobierno populista del presidente López Obrador. Y la otra es que hay un incremento tecnológico. Este es otro factor que alude a la marcha atrás en la globalización. Hay un desarrollo tecnológico muy fuerte, pero es un desarrollo tecnológico que a los países les ha traído un alto nivel de proteccionismo cibernético. Y ese alto nivel de proteccionismo cibernético a empresas como Amazon, empresas como Alibaba en China, a grandes organizaciones como Honeywell de los Estados Unidos, pues les causa un problema en las cadenas de suministro, porque los sistemas, al haber tanto proteccionismo cibernético, pues no se pueden comunicar entre países. Y eso trae una disrupción de las cadenas de suministro y obviamente afecta el proceso global. Sin embargo, vamos a hablar un poco del contexto histórico, porque para entender lo que está pasando hoy y entender cómo la historia se repite, necesitamos nada más hacer referencia a de dónde viene todo esto. Y esto viene del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se crearon instituciones globales, hubo un proceso de integración regional, como el de la Unión Europea, y hubo un movimiento que se llevó a llamar el Consenso de Washington, y ahorita voy a explicar. ¿Qué instituciones globales? Bueno, el Banco Mundial, creado para recuperar
a todos estos países que habían sido colonias previo al término de la Segunda Guerra Mundial. Sí es increíble que hace 80 años había un proceso imperialista como los más antiguos de la humanidad. Hoy los procesos imperialistas obviamente son un poco más sutiles y diferentes. Se crea el Fondo Monetario Internacional, que ha jugado un papel histórico en todo esto, y se crea originalmente para permitir tener reservas para los países muy desarrollados, para estabilizar sus tipos de cambio y facilitar el comercio. La creencia era que si se facilitaba el comercio se iban a evitar más guerras, porque los principios fundamentales de estas organizaciones mundiales o globales era precisamente prevenir otro conflicto histórico. Y la tercer componente pues es el acuerdo de aranceles y comercio, el GATT, que ahora es la Organización Mundial del Comercio, que ha evolucionado hacia eso. ¿Qué pasa con un fondo como el Fondo Monetario Internacional? Que una vez que cumple su cometido de estabilizar Europa, se va a apoyar el desarrollo de países y se va a apoyar este desarrollo de países vía lo que llamamos el consenso de Washington. Está la integración regional en Europa. La integración regional en Europa, que llega a ser la Unión Europea, no tiene un sentido práctico comercial. Déjenme elaborar. Hacer un pacto comercial en Europa es como tratar de hacer un pacto comercial en el norte de América del Sur, América del Centro y el sur de México. Todos producimos lo mismo, no hay complementariedad en las economías. Pues tampoco había complementariedad en las economías europeas. ¿A qué me refiero? Todos producen tecnología, todos producen maquinaria, todos producen diseño, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, pero había una motivación: tener un acceso a muchos consumidores, por un lado, y por otro lado, prevenir conflictos armados al tener la facilidad de tener un acceso comercial unos con otros. Y lo lograron. Francia y Alemania estuvieron en guerra casi 100 años, entre 1860, 50 y 1945. Fuera de algún disgusto, no ha vuelto a haber un conflicto tan devastador como fueron las guerras en esa región del mundo, como fueron esas guerras. Y la otra es el consenso de Washington, y aquí es donde entran algunos elementos. Si ustedes se acuerdan, después de la guerra se divide Europa, ya el mapa es redefinido, pero había una parte oriental que dominaba la entonces Unión Soviética y una parte que estaba más bajo la influencia de los Estados Unidos. Y el Plan Marshall de Recuperación Europea trae como consecuencia que Estados Unidos pueda poner bases militares en Europa. Más adelante haré referencia a lo que los chinos están haciendo en el sureste asiático. Es la repetición de la historia. Y la otra era traer a las economías cerradas, como México, como en algún momento fue Chile en los 1950s y 60s, Argentina, como Corea, una vez separada de Corea del Norte, Corea del Sur, etcétera, y traerlos con fondos económicos muy fuertes, condicionados a a implementar ciertos mecanismos económicos bajo el esquema de la liberalización económica. ¿Cuál era la idea? En una guerra fría que se vivía en aquellos años, pues la idea era que lo mejor era tener aliados por todo el mundo, y el Fondo Monetario Internacional, con sus préstamos, lograba ciertas condiciones para hacer esas alianzas. Eso es historia. Ya mencioné esto, pero entrando a la segunda fase de mi plática, viene un parteaguas. Y este parteaguas es lo que yo llamo, y muchos expertos llaman, el desorden económico. Y esto hay que reconocer que la expansión del capitalismo fue un florecimiento del capitalismo entre 1950 y el año 2000. Y también un florecimiento tremendo de la era de la globalización en el mundo, pactos económicos entre países, cooperación económica, empresas que empezaron a surgir ya con un carácter global, que más adelante también haré referencias a ellas. Pero ¿qué pasa en el año 2001? Bueno, pues tenemos este desorden. El año 2001, en una fecha muy memorable para mis entrañables amigos chilenos con mucho cariño, 9/11, septiembre 11,
pues también coincide septiembre 11 con el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos y otros ataques terroristas en los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Se acaba el consenso de Washington, Estados Unidos y sus aliados se vuelcan contra el terrorismo y deja de haber fondos. Si por ahí ustedes recuerdan a sus vecinos hacia el este, los argentinos, pues realmente la catástrofe económica más fuerte de los últimos 20 años viene justamente después del 9/11 de 2001, de los ataques terroristas, porque el Fondo Monetario Internacional pide a Argentina pagos de deuda que no pueden hacer y se revienta la burbuja con un problema que ya se veía venir años atrás. Pero bueno, el Fondo Monetario Internacional se queda sin recursos para seguir apoyando igual. Cambia el paradigma industrial. Ustedes se acuerdan de una empresa que nos hizo feliz a todos con tantas memorias, y yo por ahí todavía por mi edad, tengo algunas memorias de mis hijos cuando eran niños. Kodak. Adiós, Kodak. Una empresa que fue devorada por la tecnología y por un cambio de procesos en la industria. Una industria dominada por los procesos químicos para hacer el film y el revelado, se convierte ahora en una industria que desaparece para dar cabida a todo un fenómeno tecnológico de toma de imágenes que hoy en día pues realmente nuestro celular pues es nuestra cámara compañera. Pero bueno, ese tipo de disrupción empieza a ocurrir justamente con este aceleramiento tecnológico. Y luego la nueva crisis. Las crisis son cíclicas, pero esta del 2008 fue tremenda para todos. ¿Cómo puede volver a ser, y está siendo, la crisis del 2020 provocada por los cierres ocasionados por la pandemia? Y me refiero a Lehman Brothers. ¿Qué es la realidad que estamos viviendo en el mundo, o que estábamos viviendo, hasta diciembre del 2019? Hace apenas casi 11 meses. Bueno, la pregunta era, ¿estamos en el fin de la cooperación económica? Tenemos Brexit, tenemos a Barcelona tratándose de desligar de España, tenemos a Escocia tratándose de desligar del Reino Unido. Brexit está en camino, Barcelona se cerró la posibilidad y Escocia también, pero esas intenciones de separación vienen a ser un elemento disruptivo para la cooperación económica mundial en el modelo de cooperación más perfecto que hemos conocido en el mundo, que es el modelo europeo. La otra es Donald Trump. Donald Trump con toda la antiglobalización, y quiero decir, si Donald Trump no ha tenido la pandemia, hubiera sido reelecto presidente. Tuvo más de 70 millones de votos en este país. Aunque bueno, no quiero entrar al proceso electoral, es muy complicado. No son votos directos, son votos del colegio electoral. Eso será tema de otra plática. Y luego viene China. Viene China con esta iniciativa de la nueva ruta de la seda. Y esta nueva ruta de la seda ellos lo llaman The Belt and Road Initiative, y si ustedes no están familiarizados con el término, China está construyendo infraestructura de comunicación, de transporte, de logística para hidrocarburos a través de Euroasia. Construcción de puertos de alto nivel, construcción de oleoductos, y si China llega a un país como Myanmar, como Pakistán, y hace un puerto, una compañía china, y los pakistaníes o los de Myanmar no pueden pagar ese puerto, bueno, pues toma la opción de rentárselo a la Marina china. Entonces, para mí esto es, por eso les hablaba un poco del contexto histórico, es la repetición del modelo que llevó al consenso de Washington, pero ahora bajo el dominio chino. Esa es mi observación. ¿Por qué? Porque está pasando algo muy similar que el Plan Marshall. Por ahí esta semana se anunció un nuevo pacto económico entre Corea del Sur, China, Japón, y este es un resurgimiento de China y su influencia primero sobre el sudeste asiático y el resto de Asia, y también ya sobre América Latina y en cierta forma de Europa. ¿Por qué? Porque yéndonos al segundo peldaño, Trump se dedicó a deshacer las relaciones que por tantos años los Estados Unidos habían estado tratando de llevar a cabo en Europa, América Latina y otros países. Y bueno, con esto quiero entrar a casi ya la parte final de mi plática, el preámbulo. ¿Cuál es el futuro?
¿Qué podemos esperar? ¿Qué estamos viviendo en los siguientes años? Y primero, yo quiero decirles que si yo estuviera todavía en 2019, diciembre, les diría que habría globalización a pesar de Trump. Esto es historia porque Trump ya no fue reelecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cambio de paradigma en el concepto de los negocios internacionales. Por años, los que nos hemos dedicado a esto, hemos hablado de una escala global con mucha eficiencia. Y ahora puedes trabajar con una eficiencia global y una escala local. Una escala local es una producción limitada a la capacidad de consumo de un país contra una escala global que es la fabricación de algo en un solo sitio para todo el país. ¿Pero por qué se da esto? Porque estamos entrando ya a la época de la manufactura aditiva que se llama, que son estas grandes impresoras que antes eran para prototipos y ahora están sirviendo ya para construir partes de productos, que te permite tener un centro de diseño mundial o pocos centros de diseño mundiales y una producción en cada lugar o incluso en cada planta, porque vas a estar imprimiendo materiales a la necesidad de consumo que se tiene, lo cual pues obviamente trae grandes eficiencias a la cadena productiva. La economía digital, y si ustedes se fijan en los peldaños que hemos cruzado, ha habido 4 o 5 grandes cambios revolucionarios en el mundo, disruptivos, muchos en medio de ellos. Empiezo con la revolución agraria. 10,000 años antes de Cristo aproximadamente aprendemos cómo cosechar, cómo criar animales, y eso da el surgimiento de las ciudades. Y de ahí pasan más de 10,000 años hasta que viene a haber un cambio otra vez radical. Claro, hubo muchas evoluciones en el proceso, no lo niego. Pero el otro gran cambio, para mí un parteaguas, es la revolución industrial. La revolución industrial viene acompañada de 2 elementos muy importantes. Adam Smith publica años antes La riqueza de las naciones, que es un libro que dibuja el capitalismo moderno con toda la cooperación económica que estamos viviendo, que en ese momento no era posible. Y vuelvo, a insistir en los Estados Unidos, que han jugado un papel muy importante en la historia moderna del mundo. Bueno, los Estados Unidos se independizan de los ingleses en la última parte del siglo XVIII. Y la revolución industrial pues te viene a traer, como todos sabemos, la posibilidad de producción en masa. La siguiente gran parteaguas dentro de los procesos evolutivos que tuvimos, que si la electricidad, que si el teléfono, que si todos los aviones, todo ese tipo de cosas muy importantes, es la revolución tecnológica que viene a dar origen al Internet allá por 1980. Aunque nosotros conocimos Internet y correo electrónico ya más hacia finales de los 80, entrado en los 90, pues la invención y los estudios principales empezaron a hacer a finales de los 70, principios de los 80. Y ya pasaron 200 años, pero ahora solamente pasan 40 años y estamos en la revolución digital. Y esta revolución digital, que es la que estamos viviendo hoy día, que está acelerada por la pandemia y que no hubiéramos concebido una charla como esta hace 11 meses, ¿verdad, Alejandro? Yo creo que nunca hubiéramos pensado invitar a nuestros amigos en Chile a una charla virtual. Siempre lo habíamos hecho presenciales. Y en mi caso, quiero compartir una situación muy personal. Yo entré a mi nuevo puesto aquí en Nueva Orleans el 1 de julio. Para ahorita yo hubiera ido a Santiago por lo menos 2 o 3 veces a visitar, a ver cómo va la relación, a platicar con muchos de ustedes personalmente. Hoy día todo lo hemos hecho por Internet, como muchas industrias están revolucionadas. Y la pregunta es, este es el proceso de aceleración que lo quiero puntualizar en esta tabla. Es más que nada que cada vez los lapsos de tiempo para un nuevo cambio revolucionario son menores. Si el último fueron aproximadamente 40 años, el siguiente, se los puedo asegurar, son 10 años. 2030. Googleé en 2030, es un libro de un autor del MIT, habla de cómo está la composición social en 2030 si la tendencia poblacional continúa. Y pues obviamente creo que no necesito explicarlo mucho. África es un continente ignorado por muchos de nosotros. África va a ser un continente muy importante porque ahí va a estar la juventud del mundo.
Europa, China, los Estados Unidos ya en la vejez, América Latina en una madurez absoluta junto con gran parte del sudeste asiático. Pues también vienen estos cambios revolucionarios. La automatización viene con trabajos de agregar valor. Estuve platicando antes de venir para acá, siendo parte de ese hub digital en Monterrey. El hub digital lo promovió Cemex, que nos sumamos una serie de universidades y empresas a crearlo, y la idea es convertir a la ciudad de Monterrey, en el norte de México, en un lugar de alto emprendimiento digital. Pero Fernando González, CEO de Cemex, la compañía cementera mundial ubicada en México, hizo un gran proceso de transformación digital en el brazo comercial de Cemex. Y alguna vez le pregunté, le dije, bueno, Fernando, ¿y qué vas a hacer con los vendedores? Si ahora todo lo compran por internet, desde su tableta o desde su teléfono o dispositivo móvil, y ahí siguen la orden, y ahí pagan, y ahí se factura, y ahí todo. ¿Qué van a hacer los vendedores? Y si los vendedores les vamos a darle un valor agregado al cliente, los vamos a convertir en asesores, consultores del proceso de construcción. Entonces, cuando hablamos de automatización, no necesariamente hablamos de eliminación de trabajos, hablamos de conversión de trabajos. Y bueno, también hablamos de un balance del poder económico global que ya estamos viviendo. China y lo que mencionaba, la integración comercial en Asia-Pacífico, que viene a ser el nuevo continente de moda para la observancia mundial, como lo fue Europa en algún tiempo, como lo fueron los Estados Unidos en algún tiempo. Este poder de China balancea mucho el poder de Europa y los Estados Unidos en la forma de influir en las políticas y la economía mundial. Y bueno, habrá que ver qué es lo que sigue con esta parte de la integración. Y también estamos enfrentándonos a nuevas generaciones. Aquí puse los millennials, pero pueden ustedes poner las nuevas generaciones. Y la situación es que hay un cambio de paradigma en el comportamiento social con estas nuevas generaciones. Yo tengo la fortuna de trabajar con muchos jóvenes en sus 18, 19, 20 años, y cada año se repite la historia, y se ha repetido por 30 años de carrera que llevo en esta industria de la educación. Y nunca, como en los últimos 5 o 7 años, he encontrado reacciones y respuestas cuando yo hago la pregunta que si se la han hecho a un muchacho de mi edad, a una persona de 20 años, cuando yo tenía 20 años. Oye, hijo, ¿quieres una televisión o vamos a escoger tu auto? Yo hubiera saltado de gusto. Hoy en día yo he hecho la prueba con algunos jóvenes de decirles, oye, ¿te gustaría una pantalla nueva? Me dicen, ¿para qué? Si todo lo puedo ver en mi celular. Y cuando hablo de un auto me dicen, ¿para qué invertir en un auto si tengo Uber? Mejor uso la plata para otras cosas. Ese tipo de mentalidad llevado a la industria es por qué tengo que estar en una empresa toda la vida, que es lo que en muchas culturas nuestras ha ocurrido con nuestros padres, ha ocurrido con la generación del que les habla, y ha ocurrido con pasadas generaciones. Todo eso va a cambiar, y es todo un reto para los empleadores, es un reto también para los educadores. La otra situación es la situación económica. Tenemos empresas, siempre las hemos tenido, pero ahora creo que es más que nunca. Amazon, valor de 3.15 trillones de dólares. Esto hace aproximadamente un mes máximo, o sea, no es una información al minuto, pero es el aproximado de lo que tenemos. Y mucho de eso se ve en la pandemia, pero Apple, 2 trillones de dólares. Son dos empresas que, entre dos empresas basadas en el mismo país, Estados Unidos, equivalen a la economía de América Latina. América Latina en su conjunto, el Producto Bruto Interno es de 5.6 trillones de dólares. Desde México hasta la Patagonia. Todos los países incluidos producen poco más que solamente 2 empresas en los Estados Unidos. Y este es un reto que todos tenemos. Y a lo mejor ustedes me dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la globalización? Tal vez no directamente, pero tiene que ver porque como latinoamericanos también tenemos que entender dónde estamos y qué hay que hacer para integrarnos a ese mundo global. Y aquí estoy a punto de terminar. ¿Qué necesitamos? Mucha innovación en los procesos de negocio, modelos de negocio y plataformas tecnológicas que la pandemia nos está obligando a utilizar. ¿Cuáles son los detractores? Hay un rezago educativo tremendo en América Latina. Hay un vacío institucional. No hay instituciones. En un país como Chile es muy respetable. Chile para mí es la democracia más avanzada del continente.
por mucho. Y lo digo con mucho respeto y mucho cariño, y creo que es el país más institucionalizado del continente. México no lo es, Brasil no lo es, Argentina no lo es. Hay una economía informal prevaleciente en América Latina que es un cáncer para la economía y es un cáncer para la sociedad. ¿Por qué? Porque los que pagamos impuestos, cuando ves la cantidad de gente que no los paga, dices, bueno, pues los gobiernos, si ya tenemos gobiernos con corrupción y problemas en muchos de nuestros países, añádele la falta de fondos para operar. Acceso a capital es un gran problema para los emprendedores y la rigidez de los mercados, sobre todo el mercado laboral. Los sindicatos han sido prevalecientes y han sido detractores completos del crecimiento. Ahora, esto es la mala noticia y esto es la del muro de las lamentaciones, junto con el bajo nivel de emprendimiento. Y el bajo nivel de emprendimiento lo digo porque en nuestros países hay una disociación de las grandes organizaciones empresariales y los nuevos emprendedores. Las grandes empresas no están volteando a ver cómo fomentar el emprendimiento y los emprendedores no están volteando a ver cómo aliarse con las grandes empresas. Yo creo mi propia compañía, pequeña, pero no creo una compañía para darle servicio a, no sé, Falabella, o para darle servicio a la industria de la producción del salmón o del vino en Chile, o en mi caso en México, para unirme a FEMSA o a la banca o a alguna otra institución de ese tipo. Es decir, no hay una asociación como la hay en los Estados Unidos, como la hay en Europa, como la está viendo en China, y los modelos perfectos pues son Apple. Apple tiene un montón de gente trabajando para ellos, pero la gran mayoría de ellos trabaja primero para otras organizaciones subcontratadas por Apple y fondeadas por Apple para poder crecer. ¿Qué soluciones? Hay que seguir desarrollando talento. Programas como el que tenemos el orgullo y el honor de tener con la Universidad de Chile aquí en Tulane nos hacen muy felices porque sentimos que hemos contribuido desarrollando talento. Alianzas entre empresas, alianzas entre países, cotrabajo y codiseño, quitarnos el muro de las competencias y fijarnos en el mundo de las alianzas. Grandes empresas se están aliando para hacer productos y la sofisticación de la estrategia que no es posible sin un talento desarrollado. Obviamente también capital, y este capital muy probablemente tiene que ser financiado por los gobiernos porque estamos entrando en un proceso donde vamos a tener un emprendimiento de Estado, como lo estamos llamando recientemente. Ahora, parte final, estoy a 2 o 3 minutos de concluir. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el mundo post-COVID? ¿Cuál es mi visión? Y antes de eso, pues no puedo hablar de lo que va a pasar sin también reconocer lo que está pasando en uno de los países más influyentes en la economía y la política del mundo, aunque a algunos no nos gusta reconocerlo. Entonces, los Estados Unidos, que había estado o se había estado aislando. ¿Qué va a pasar con la administración Biden? Biden va a reconstruir obviamente los lazos con Europa. Esos lazos que Trump empezó a deshacer van a ser parte de los primeros trabajos de la administración Biden, y hablo exclusivamente de la política exterior. La otra, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que Trump estaba amenazando, se va a fortalecer con Biden. Esto viene a traer una presencia muy importante de militar antiterrorista, etcétera, en Europa para los Estados Unidos, y un apoyo a América Latina y al sureste asiático para evitar la expansión de China. La guerra comercial con China va a seguir, no importa quién gobierne este país, van a seguirse defendiendo. ¿Qué va a pasar? Va a haber ciertas reacciones con el COVID. Las farmacéuticas, y para ustedes en Chile les doy un ejemplo de mi caso en México. El medicamento que yo tomo, yo tengo alta presión y usted dirá, bueno, a mí qué importa, no es la alta presión, voy al ejemplo del costo de la medicina. El mismo medicamento, misma marca, mismo laboratorio. En México, a mí me cuesta cerca de, son $40 sin seguro. O sea, yo voy a una farmacia, como Juan por su casa, y me venden una medicina como cualquier vecino en $40. En este país, con seguro médico, copagado por el seguro médico, me cuesta $80 la misma medicina. Esa es la dosis mensual.
Entonces, rapiña de las farmacéuticas va a venir a ser altamente regulado en los Estados Unidos, muy probablemente también en Europa, porque el surgimiento de tratamientos para COVID tienen que estar al alcance de la gente. La otra es la regulación de compañías que están basándose en fondos gubernamentales y viene también con una reconstrucción del capitalismo como lo conocemos. Estás hablando de empresas que van a tener prohibido elevar las compensaciones de los altos directivos, incrementar los ingresos de los bajos mandos o la parte básica de la empresa, la base, los obreros, y van a estar teniendo muy fuerte regulación también en cómo manejas los dividendos. Reinversión de dividendos más que comprar más acciones, más que emitir más acciones. Va a haber cierta regulación a cambio de los apoyos gubernamentales que va a haber para la crisis. ¿Qué es lo que nos está trayendo la crisis de la pandemia? Bueno, ya vivimos una reducción en los viajes internacionales, ya experimentamos una aceleradísima adopción de la tecnología, está creciendo el nacionalismo y esto viene a incrementar las barreras al comercio y a los servicios financieros, provoca un mundo más aislado. Todo eso está jugando en contra de la globalización. Viene un colapso, posiblemente un colapso económico. Aquí en el norte del hemisferio hemos estado sorteando la crisis, abriendo ciertos negocios. Viene la época de frío para esta parte del mundo y la época de frío puede traer incrementos en contagios y un nuevo cierre de la economía, lo cual pudiera ser ya para el estado de nivel que tenemos en la economía, pudiera ser catastrófico y mucho menos movilidad de talento, mucho menos posibilidades de que trabajemos en otros países. También, como había dicho, la disrupción de las cadenas de suministro. Ahora, este mundo también estamos entrando en un mundo donde pues estamos buscando más eficiencia en la operación empresarial. El mundo business as usual como existía ya no existe y las empresas tienen que cambiar su modelo de eficiencia. Todo este trabajo desde casa que estamos realizando, que muchas empresas se negaban a hacerlo antes de la pandemia, nos está educando también a que el talento no se tiene que mover de país a país, puede haber una globalización de talento, porque yo hoy día puedo trabajar desde aquí, desde Nueva Orleans para Tulane, o pudiera estar en México, pudiera estar en Santiago. Y no hace diferencia porque todo lo veo a través de Internet, como muchos de ustedes en sus empresas. Entonces, esto nos va a enseñar que podemos contratar gente que no necesariamente tiene que pasar por los procesos migratorios que hoy día estamos viviendo. Lo cual va a traer más movilidad de empleo. También vienen nuevas oportunidades en las cadenas de suministro. Las empresas grandes están saliendo de su zona de confort, estaban muy confiadas con suplir todas sus partes de China, empresas como Honeywell aquí en los Estados Unidos, y ahora están buscando la India, están buscando América Latina y están dando oportunidad a nuevos posibles proveedores, lo cual abre una gran posibilidad comercial para empresas en países que antes ni siquiera lo hubieran soñado. La necesidad de colaboración con la crisis va a ser todavía mucho mayor. El aislamiento económico sería catastrófico para los países. Si por un lado tratamos de proteger las economías, por otro lado, si no cooperamos, pues realmente el aislamiento va a traer más problemas económicos, más problemas ahora que necesitamos cooperar. Y estamos viendo la cooperación con las fabricaciones de las vacunas. Hay alianzas que nunca hubiéramos pensado entre grupos universitarios, empresas de varios países, que antes no se hubiera pensado porque los fondos vienen de un solo país o de dos países para hacer eso. Y pues la automatización también va a traer procesos de creación de valor nunca antes vistos. Y muchos procesos de valor agregado que antes existían van a ser sustituidos, trayendo nuevas oportunidades para empresas que antes nunca lo hubieran pensado. También, y con esto termino, para mí el gobierno tiene que ser, como lo dije, un co-creador y servir de prestamista, de fondeador de procesos emprendedores. Este emprendimiento nos va a llevar a reconstruir nuestras economías,
nos va a llevar a crear empleo en nuestros países. Y este emprendimiento puede ser obviamente internacional. Y por último, cuando expliqué y empecé, hablé del mundo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo los gobiernos impulsaron la globalización. La globalización como la conocimos en el siglo XX fue impulsada por los gobiernos. Yo creo que dentro de este capitalismo que estamos viviendo, que se está convirtiendo en un capitalismo de stakeholders, no nada más de accionistas, y este es todo un cambio que está habiendo. La revista Time de este mes trae toda una serie de predicciones para el final de la crisis. Perdón. Pero también creo que las grandes empresas, las Alibaba, las Honeywell, las Apple, las Amazon, van a ser las que empujen la cooperación internacional porque no pueden estar aisladas en un solo país. Y esta parte de la globalización, si antes la explicábamos con regulaciones, con gobiernos, pues hoy día la vamos a estar explicando con empresas que están empujando estos procesos globales. Alejandro, con esto yo termino. Muchas gracias. Muy interesante, Mauricio, muy interesante tu presentación, muy ilustrativa y la verdad que nos llena de alguna manera de un poco de inquietud, pero también nos llena de optimismo, ¿cierto? En el fondo, este reordenamiento global basado en, ¿cierto?, en la colaboración, basado en la tecnología, basado digamos, el patrocinio y el apoyo de los gobiernos nos parece muy, muy interesante. Hemos recogido, Mauricio, algunas preguntas del chat. Más al inicio de tu ponencia, nos preguntaba por ahí, ¿cierto? Uno de nuestros asistentes, Marco Silva, decía, ¿cómo pega o cómo afecta esto desde el punto de vista de la visión del calentamiento global? En algún minuto el calentamiento global fue instalado en el centro de la discusión internacional como un agente de cambio, como un agente de quizás de una amenaza, ¿cierto?, en la forma o el estilo de vida occidental probablemente. Y bueno, nos pregunta entonces Marco Silva, ¿cómo podría ser entonces el impacto de esta visión de calentamiento global hoy día en este contexto pre o post-COVID, digamos? Muy bien, gracias Alejandro. Marco, excelente tu pregunta, muy oportuna. Y bueno, para toda la audiencia, explicando un poco mi punto de vista desde lo que opina Marco, tengo que elaborar un poco en eso. Tengo que volver a los Estados Unidos, perdonen ustedes, presidente Trump se puso en contra de todo lo que viene siendo los protocolos o seguir invirtiendo en los protocolos de protección al medio ambiente y para evitar el calentamiento global. Justamente uno de esos protocolos, la salida de los Estados Unidos está marcada en noviembre. Fue catastrófico lo que hizo este señor. Parte de la agenda de Biden, iniciando término en diciembre 20 de 2021, va a ser precisamente retomar la agenda ecológica. Y que un país como Estados Unidos tome la agenda ecológica es muy importante, porque cuando hablamos de globalización, y espero estar contestando correctamente la pregunta de Marco, hablamos de cadenas de suministro. Y al hablar de cadenas de suministro, las grandes organizaciones en Europa, en los Estados Unidos, en algunos lugares de Asia y América Latina, tienen protocolos para sus proveedores. Es decir, yo protejo el ambiente, pero si no impongo políticas a mis proveedores de protección al ambiente, el negocio no funciona al final. Entonces, para mí que un país como los Estados Unidos vuelva a sumarse al apoyo global de los protocolos ambientales es importantísimo. Por otro lado, creo que en todos nuestros países hemos vivido fenómenos increíbles. Yo la primera parte del año la pasé en Monterrey, México, en una zona montañosa, donde los osos empezaban a bajar a las casas a comer y a pasearse en las calles. ¿Por qué? Porque no había autos, porque la gente salíamos a caminar. Yo salí a caminar con un miedo tremendo de toparme con un oso en el camino. En la ciudad de Houston, en el campus de Hewlett Packard, me mandaron una fotografía de que los venados volvieron. Si ustedes van a la ciudad de Houston, al campus de Hewlett Packard, no pueden explicarse que un venado esté hoy de ahí, porque para llegar tiene que cruzar grandes avenidas. Bueno, pues había venados. Y el cielo azul, en fin, en lugares donde está altamente contaminado. Creo que le dimos una paradita al calentamiento global con la crisis, fue de las cosas positivas. Tenemos que aprender como organizaciones a seguirlo protegiendo.
Y cierro con esto. Yo no sé si el fenómeno que he vivido aquí en la ciudad de Nueva Orleans este año, en esta parte de los Estados Unidos, es consecuencia del calentamiento global o es coincidencia. Señoras y señoras, hemos tenido todas las tormentas que ustedes se pueden imaginar, huracanes. Hace 15 días tuvimos un huracán en la ciudad de Nueva Orleans y eso nada más se explica por el calentamiento de los mares. No quiero ahondar en por qué surge un huracán, pero nos acabamos el alfabeto moderno y ya vamos a la mitad del alfabeto griego nombrando tormentas. Entonces me asusta, pero yo espero que este proceso global y este funcionamiento de cadenas de suministro responsables que van aunadas al nuevo entorno del capitalismo, el capitalismo perverso como lo conocimos, muy eficiente al principio, en pos de beneficiar al accionista, está yéndose un capitalismo de responsabilidad social, de compromiso con el ambiente, de compromiso con los empleados y compromiso con el cliente. Y eso creo que va a cambiar la fórmula de cómo trabajamos. No te escucho, Alejandro. Ahí sí, muchas gracias Mauricio por tu completa explicación y la verdad que reflexiona a la vez, ¿eh? Nos deja a todos muy reflexivos y quiero avanzar con una nueva pregunta que nos formula Adolfo Moreno. Él es venezolano, radicado en Chile y nos pregunta, dice, ¿cómo prevemos o cómo prevés tú el impacto o la decisión de la OPEP en cuanto a la producción y consumo de petróleo a nivel mundial, ya que se prevé un hundimiento, digamos, a vistas de lo que nos señala Adolfo? Me imagino que muy probablemente por la caída de la demanda, fundamentalmente, y probablemente también gatillado por la emergencia de las nuevas energías renovables, ¿ya? Sí, mira, sentado en esta parte del mundo y habiendo tenido la experiencia de trabajar antes, hace algunos años, en una ciudad como Houston, Texas, que es una capital del petróleo en Estados Unidos, y platicar con altos ejecutivos de Chevron, Exxon, etcétera, hablando de, creo que el fenómeno de la OPEP, del control de precios, va más allá de la simple OPEP, va a quién domina la agenda de la OPEP. Yo estoy en contra de la cartelización, o sea, yo no me puedo declarar en favor de la OPEP. Realmente lo que veíamos en 2013, 2014, hace apenas 6, 7 años, con los precios del petróleo que se cayeron a $30 por barril, si ustedes se acuerdan, era que proyectos económicos como el de Venezuela, proyectos como el mexicano, no podían ser financiados porque el presupuesto venezolano estaba basado en ese momento en un precio por barril de $100, no existía el precio, y el presupuesto mexicano en $70 por barril. No era posible mantener los programas sociales y políticos. Pero también los de Irán y también los de Rusia. Los únicos que no tenían problema eran los árabes, porque la producción en Arabia en ese momento estaba entre 10 y $15 un barril de petróleo, ellos tenían ingresos y estaban sentados sobre vastas reservas petroleras. Hoy día creo que la situación no ha cambiado. Lo único que está cambiando es que el mundo occidental está renovando lazos con el mundo árabe. La administración Trump, uno de sus aciertos, que no sé cómo lo va a hacer Biden, fue traer y a estrechar las manos de los israelíes con algunos países árabes, todavía no con todos, lo cual va a cambiar la dinámica de funcionamiento en la región, va a cambiar los niveles de riesgo y peligro y obviamente va a afectar los precios. Por otra parte, hablas de las energías renovables. Creo que estamos entrando en fases, y hablo, en industria petrolera no podemos hablar de los siguientes 2 años, hay que hablar de los siguientes 15, 20 años. Las inversiones están basadas en eso. Si yo vuelto a ver a compañías como Shell, Exxon, Chevron, BP en este país, todas ya están diseñando sus nuevos modelos bajo otros fenómenos energéticos. Simplemente uno de los principales ingresos de estas empresas son las gasolinas. Bueno, pues ya está todo un diseño de estaciones para recarga eléctrica, que seguramente en 20 años vamos a estar utilizando. Cada vez son más los autos eléctricos y cada vez más son más los procesos.
Cierro con esto. Yo me siento a veces a platicar con algunos industriales y platiqué con dos en México. Uno de ellos produce el chasis para automóviles y componentes para automóviles. Es una empresa fuertísima, multinacional, basada en Monterrey, México. La otra es una empresa que fabrica tubos sin costura para extraer petróleo del mar. Y la empresa de tubos sin costura tiene una planta entre sus múltiples plantas en 700 hectáreas en Veracruz, México. Tiene una planta que mide 5 canchas de fútbol, con un proceso donde intervienen solamente 5 seres humanos en el piso de la planta, todo lo demás es automatizado. Le pregunté al de la industria automotriz, ¿qué viene para tu empresa en los siguientes 10 años? Dice, esta empresa no va a existir como tal en 10 años, la estamos reinventando. Yo no puedo depender de los automóviles. El de la industria petrolera me dijo, tendremos que ver, o sea, la pregunta era, ¿qué vas a hacer con la inversión? O sea, si tú haces tubo para la industria petrolera, difícilmente puedes hacer otra cosa con esto. Dijo, bueno, pues hacer un cash out lo más pronto posible y sacar los ingresos. Entonces yo creo que también el futuro de la industria petrolera es cuestionable. Creo que no es tan relevante como lo era hace 15, 20 años para los precios de los demás productos. Y también estamos en un parteaguas porque los consumos se han bajado muchísimo precisamente por la pandemia. Espero haber sido razonable con mi respuesta. Tú me lo dirás, Alejandro. Sí, muchas gracias nuevamente por eso, muy completa, muy ilustrativa, y estos dos ejemplos de compañías que tú citaste nos dejan a todos nuevamente muy pensativos, muy reflexivos. Mira, tenemos una tercera pregunta de un alumno brasileño radicado en Panamá, alumno de nuestro MBA, y que nos pregunta que le gustaría saber cuáles se visualizan serían los impactos y desafíos para las empresas en términos de las barreras de entrada a los insumos de China para la competencia de bajo costo en la administración de Biden. Bueno, una gran pregunta y muy compleja de responder. Estados Unidos ya cerró las puertas a China en muchos sentidos. Tuve la oportunidad de estar en octubre de 2019 en Shanghai. Elaboro un poco, perdón la anécdota, pero estuve con un egresado de Tulane, de China, que es un empresario. Él produce componentes electrónicos para sistemas, por ejemplo, Honeywell, en sus sistemas de aire acondicionado y en algunos otros productos industriales, utiliza estas placas donde se conectan todos los componentes electrónicos. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué vas a hacer? Y dice, bueno, yo tengo dos problemas aquí, me decía este hombre. Un problema es que me creció el costo de la mano de obra es más alto en China. O sea, no es lo mismo que hace 10 años. Entonces automaticé la planta. Y para venderle a Estados Unidos, podría tener la opción de salirme de China y establecer mi planta en otro país y poder venderle a los Estados Unidos. Pero no me conviene porque mis accionistas no me dejan. O sea, no me dejan volver a invertir. Le dije, ¿cómo le estás haciendo? Estábamos un grupo de estudiantes de Tulane de visita y yo estaba como profesor. Y me dijo, mira, Honeywell es una empresa norteamericana con escala mundial. Entonces, Honeywell tiene prohibido comprarnos para las fábricas de Estados Unidos, pero no tiene prohibido comprarnos para las fábricas de América Latina y Europa. Entonces, más que contestar la pregunta directamente de nuestro alumno del Brasil radicado en Panamá, es decir, bueno, creo que las empresas chinas están buscando alternativas de cómo llegar a los mercados. Sí van a encarecer los insumos en muchos sentidos, lo cual viene a uno de mis puntos en la parte final de la charla. Las cadenas de suministro, las grandes empresas que estaban apalancadas en China para sus partes y componentes, van a tener que salir de la zona de confort e irse a otros lugares del mundo a proveer. Diversificar su insumo o su suplemento, perdón por el anglicismo, de partes y componentes por dos razones. Una es porque ya aprendimos que la pandemia te cierra fábricas y te cierra países, no lo habíamos aprendido. La otra que ya sabíamos es que los costos por aranceles te pueden encarecer mucho un producto que dependes de un solo país. Entonces, yo creo que estas empresas, donde era muy fácil llegar con la empresa Yang Shopping en Shanghai, invento el nombre de la empresa obviamente, y ya es mi proveedor, ya está aprobado,
a salir a ver si mis nuevos colaboradores de la India, de Brasil, de México, me van a poder dar suministro de calidad y a tiempo. Pero creo que eso está ocurriendo, creo que lo que va a pasar es una recomposición de las cadenas de valor. Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio, nuevamente. Muy ilustrativa y completa tu respuesta. No sé si dentro del foro tenemos algunas preguntas adicionales de los asistentes a esta magistral charla que nos ha dado Mauricio de la globalización post-COVID, auspiciada por MBA for the Americas, por la Universidad de Tulane y Universidad de Chile. No sé si tenemos más preguntas. Si no hubiesen más preguntas, estaríamos concluyendo nuestra presentación, nuestra charla de hoy día. Y claramente, bueno, agradecer el tiempo y la preparación de esta magistral charla a Mauricio. No sé si tenemos tiempo para ver algunas preguntas en el chat. Pareciera ser que no hay más preguntas. Por lo tanto, bueno, sería como el minuto de ir haciendo ya un cierre. No sé si hay alguna conclusión final, Mauricio, que nos quisieras dejar, alguna par de ideas fuerzas. Solamente que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en donde podemos dedicarnos a lamentarnos de lo que está ocurriendo, pero también estamos viviendo una época de oportunidades y de esperanza. Entonces, creo que la decisión es nuestra entre irnos a fijar en el futuro que queremos tener y en los desafíos que vamos a enfrentar con creatividad y con mucha bravura, o sentarnos a lamentarnos por lo que estamos viviendo, esperando que las pérdidas no sean cercanas a nosotros, esperando que nuestras familias estén sanas y estén bien. Es una situación muy seria, muy triste, pero no nos podemos dejar caer. Necesitamos tener la paciencia para salir de ella, la creatividad y las nuevas fórmulas de trabajo. Vuelvo yo al caso de la industria de donde mi familia vive, que es la industria educativa, algo que hago con mucha pasión. Tulane ha sido una universidad sumamente tradicional. Pensar en que Tulane diera cursos en línea hubiera sido casi increíble. Y hoy día lo hacemos. Como yo digo, como decimos los mexicanos, para algo positivo a veces decimos lo peor. Lo peor es que lo estamos haciendo bien. Les está gustando a los estudiantes. Y lo peor es que aprendimos que podemos vivir sin tanto viaje y ser muy eficientes. Y eso está generando también cosas buenas para las empresas que también hay que contar. Entonces, de mi parte, invitarnos a ver eso con mucho optimismo, a cuidarse mucho y esperando que todos estén muy sanos y con mucho bienestar. Muchas gracias, es un placer, un honor estar con ustedes, Alejandro. Muchas gracias, Mauricio, nuevamente. Y bueno, gracias a todos nuestros asistentes que se conectaron en esta jornada y los invitamos a seguir atentos en nuestras redes sociales, nuestro canal de comunicación, canal de YouTube, etcétera. Y nuevamente, un agrado, Mauricio, haber estado platicando, como dicen ustedes, los amigos mexicanos, conversando a través de las pantallas. Esperamos que sea hasta la próxima y ojalá no muy lejana fecha. Gusto de saludarte y bienvenidos nuestros amigos a conectarse a las redes sociales y volver a reconectarnos. A la orden, a la distancia, les mando un abrazo, mis hermanos chilenos. Feliz almuerzo, aquí estamos a media mañana apenas, pero feliz almuerzo para ustedes. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, gusto saludarlos a todos y a todas. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.